Dios Padre, llena de misericordia y amor, te damos muchas gracias. Nos ha permitido este tiempo precioso y en la gracia del Señor nos ha hecho compartir comunión juntos. Te damos gracias. Tú nos has permitido la vida eterna y nos ha dado esperanza eterna de entrar al reino de los cielos. Te damos las gracias. Ahora, gozando de la vida eterna, ayúdanos a vivir como personas que tenemos la esperanza del cielo. A través de nuestra vida correcta queremos revelar más la gloria de Dios. Especialmente te damos gracias por darnos la vida eterna y además de esto nos ha dado cargo el trabajo precioso del Señor. Te damos gracias. Hasta el día que el Señor venga o hasta el día que podamos hacer este trabajo, ayúdanos a hacer bien y que no pongamos excusa por este trabajo y servirte vagamente al Señor. Solamente queremos pensar más en los alumnos, danos ese corazón y que trabajemos juntos, colaboremos juntos con los profesores para que podamos consolar unos a otros, amar unos a otros. Los alumnos que vienen a nosotros, que ninguno de ellos se pierdan, sino que para este trabajo ayúdanos a ser como compañeros y como colaboradores y orar juntos para esto. Hoy vamos a estudiar juntos el temario. Señor, esté junto con nosotros a esta hora y trabajes en nosotros para que sea predicada la palabra necesaria y que podamos recibir consuelo y fuerza con la palabra. Que los profesores estudiamos primero y con lo que hemos aprendido, ayúdanos a digerirlo bien y poder remitirlo a los alumnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús recitó estos mismos versículos. Vamos a buscar San Juan 3, versículo 14. San Juan 3, versículo 14 hasta 15, vamos a leer juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto es un modelo de Jesús. Las personas que fueron mordidas por la serpiente miraron la serpiente de bronce y fueron curados. Igualmente las personas que creen en Jesús obtienen vida eterna. Jesús en su vida pública nos ha mencionado esto al principio de su vida. Es un importante contenido, pues tenemos 4 páginas de lo que vamos a aprender. Es mucho, pero vamos a ver poco a poco. En la Biblia
Hay muchas expresiones y muchos acontecimientos que explican sobre Jesús. Y entre ellos, lo que hemos visto sobre la serpiente levantada en una asta, es un acontecimiento que lleva un contenido corto, pero en comparación está explicando con un mensaje importante sobre Jesús. Por eso vamos a ver qué contenido está escrito aquí y transmitir este mensaje a los demás también. En número 1 aparece quejas del pueblo. El pueblo se quejaron por el camino. En Cades Barnea ellos recibieron la información que les han traído las espías y el pueblo tenía que vivir durante mucho tiempo en el desierto. Murió Moisés y nació la nueva generación que crecieron muchas personas. Vivieron en el desierto y la generación pasada murieron casi todos, como dice la palabra. Y en ese momento pues surgió este acontecimiento. En Números capítulo 21 habla sobre finales de la vida en desierto. Aarón murió en el monte de Hor y ya no estaba con ellos. Dios ha protegido al pueblo de Israel en la vida del desierto durante mucho tiempo. Ellos han experimentado mucho la ayuda de Dios y durante ese tiempo han experimentado sobre la presencia de Dios, la ayuda de Dios. Aunque Dios les ha acompañado y les ha protegido durante mucho tiempo, pero ellos han sido insensibles. Rodeando por la tierra de Edom, se quejaron por el camino y se perdieron sensibilidad de Dios que les acompañaba. Para ellos, maná ya no es un pan de felicidad, sino un pan tan liviano, dice aquí, ¿no? ¿Por qué se quejaron? Porque hay algo que no lo tienen. Aquí pone que, por ejemplo, no hay agua, no hay ni alimento. Sí que tenían algo y era un pan liviano, que no es para comer. En principio comían muy sabroso, pero después han tenido más codicia. Pero este pan tan liviano no pudo satisfacer su gusto, porque sus deseos carnales eran muy fuertes. Por eso, con esto no podía estar satisfecho. El pueblo de Israel repitieron murmuraciones en el desierto y esto nos enseña sobre nuestro aspecto de la vida cristiana. Aunque era en el desierto y hubo repetidas murmuraciones, pero el Señor les guió. Si vemos los versículos de la documentación, pone que Dios los guió. Dios los guió. Las repetidas murmuraciones y la guía lleva mucha diferencia. El amor de Dios los acompañó. Nosotros en la vida cristiana también hay compañía de Dios, la protección de Dios, ayuda de Dios, pero quejamos a veces a Dios. El aspecto de quejas es incorrecto, pero muchas veces nos quejamos y murmuramos. En lugar de dar gracias en buenas situaciones, nos quejamos muchas veces en las malas situaciones. Si entre 10 los 9 son buenos y 1 es malo, deberíamos de dar gracias por los 9, pero nos quejamos por el 1, que es malo. Realmente tenemos más días tranquilos que días infelices. Debemos de dar gracias, pero no lo estamos haciendo realmente. El buen pastor, cuando guía ovejas, las ovejas solamente tienen que confiar al pastor y seguirle. El Señor nos guía por el mejor camino. A través de la Biblia nosotros podemos confirmar. Pero el hombre pone su camino y luego se queja con Dios. El Señor nos hace andar en valle de sombra de muerte porque tiene razón. Hay que confiar al Señor. El Señor con su vara y con su cayado me infundirá aliento, pero nos olvidamos y nos fijamos en situaciones malas. Debemos de dar gracias en todo, y no con quejas, sino dar gracias a Dios. Ellos quejaron contra Dios y contra Moisés. Dios sabía por qué ellos quejaron.
ellos quejaron contra Moisés, realmente era quejas contra Dios. Y así se repetía muchas veces en los acontecimientos. Finales del sistema teocrático, el último profeta fue Samuel y el pueblo de Israel le pidió un rey, pero esto realmente es abandonar a Dios. Parece que está rechazando a Samuel, pero esto es que tenía un corazón incorrecto hacia Dios. Por eso pidieron un rey visible a los ojos. Cuando Dios obra a través de hombre. Moisés también fue un obrero que Dios les ha dado para el pueblo de Israel, para trabajar por ellos. Hizo el trabajo de mediador. Entonces debería de dar gracias a Moisés, pero en contrario se quejaron continuamente a Moisés. Y esas quejas realmente son quejas contra Dios. En Isaías y en Jeremías decía que es un pueblo que no sabe agradecer. Se quejaron contra Dios y la consecuencia fue una desgracia. Si vemos a Adán, la mujer que me diste por compañera, echando culpa a Dios por el pecado cometido. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer de Moisés también dijo que maldiga a Dios y muérete. Tenía muchas murmuraciones y quejas, como María y Aarón que quejaron contra Moisés, y los de Coré también. Los fariseos y los escribas que vieron que Jesús estaba con los pecadores, ellos también se quejaron porque eran hipócritas. El libro de Judá también habla de los murmuradores. Nosotros debemos de ser agradecidos y no murmuradores. Parece que estamos quejando contra hombre, pero realmente estamos quejando contra Dios, contra Jesús. Hay que ser agradecidos. Si tenemos dos corazones y esperamos algo, y si esto no va bien, nos quejamos. Esto es incorrecto. Vamos a ver la siguiente página. Confiar en Dios y reconocer a Dios en todo el camino, entonces Dios nos guiará. Tenemos que pedir para que se cumpla la voluntad de Dios. Obediencia parcial es desobediencia. Confiar una parte a Dios, esto no es correcto ante Dios. ¿Por qué nos quejamos? Porque estamos pidiendo para nuestro bien y esto no funciona. Dios detuvo a Balaam a través de su asna. Balaam tenía muchas quejas y murmuraciones. Nosotros también somos iguales que él. ¿Tienen quejas o murmuraciones por las personas de vuestro alrededor o por vuestro entorno? Tenemos muchas personas en nuestro alrededor. Tener buena relación con ellos es necesario para evangelizarles. Con los hermanos y hermanas salvas y también con los profesores. Servimos juntos, pero también podemos sentir incomodidad. Pero es una oportunidad para mostrar nuestro amor con ellos. En la iglesia hay diferentes aspectos, por eso está bien. Cuando cortamos el cabello no utilizamos solamente una tijera, sino de diferentes, ¿no? Nosotros somos diferentes y eso es necesario. Nosotros nos quejamos y esto no es correcto. Si vemos en medio, mi situación que encuentro ahora es permitido por el Señor. Israel estuvo en el desierto, eso también fue plan de Dios, para que a través de pasar el desierto puedan aprender mucho de Dios. Mi sufrimiento y mi dificultad que encuentro actualmente, el Señor lo conoce. Es para que pueda confiar más en el Señor. Y también los hermanos y hermanas de mi alrededor están para mi bien. El Señor me lo ha permitido, por eso no hay que quejar unos de otros. Nosotros no debemos de ser murmuradores. La escuela bíblica a veces nos murmuramos o quejamos unos con otros por cosas pequeñas.
Esto es porque tienen un corazón pequeño. Hay que abrir nuestro corazón, tolerar unos a otros, y a veces no nos gusta las personas que trabajan delante en la iglesia. A veces las cosas no funcionan como yo pienso. En ese momento hay que orar más. Y los que trabajan, que no trabajen como teniendo señorío sobre los demás. Y si es posible, cuidarles para que puedan trabajar no con quejas y murmuraciones. En Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Os consumáis unos a otros. No es que uno va bien, sino que os consumáis unos a otros. Y luego, el tercero, entonces, ¿cómo podemos seguir a este camino peligroso? Si Dios nos guía por el camino peligroso, ¿cómo podemos seguir ese camino? El motivo es por el amor de Dios. Es por la gracia de la salvación. Por la fe en la guía y la protección de Dios, entonces podemos seguirle. No podemos seguir el camino del Señor por los beneficios carnales. Si existe esto, seguramente hay quejas, murmuraciones, discordias. Pero con un motivo simple: amor a Dios, agradecer a Jesús y tener fe en que Dios me protege, entonces, aunque sea un camino peligroso, podemos seguirle. Número 2. La justicia y el amor de Dios. El pueblo que quejaron, que murmuraron, fueron mordidos por la serpiente ardiente. Esto es la justicia de Dios. Pero la serpiente de la asta enseña el amor de Dios. Conocer características de Dios es algo muy importante. Si somos sensibles en características de Dios, podemos tener una vida ordenada y vivir una vida con cuidado. Lo que Dios aborrece, yo también aborrezco. Lo que Dios le gusta, a mí también me gustará. La Biblia está escrito sobre esto continuamente. Número 1. Dios es un Dios justo. Por eso, quejas, murmuraciones, Dios juzga esto y seguramente castiga al pecado. Y Dios es de amor. Hizo levantar la serpiente de bronce para que cualquiera la mirare vivirá. Vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Esto era amor de Dios. En la época del diluvio de Noé, Dios tuvo paciencia 120 años. Eso también era amor de Dios. Y luego recordó a los que estaban en el arca y disminuyó el agua. Eso también es amor de Dios y empezó una nueva historia. Dios envió continuamente profetas para que puedan arrepentirse de sus pecados repetitivos. Esto también es amor. Él castiga con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, porque Dios es amor. Después de recibir la salvación, con la palabra y con la comunión nos guía para que podamos cambiar la vida. Esto también es amor. Recuperar una vida fracasada, esto también es amor de Dios. Por eso Pedro, que fracasó, pudo convertirse en un gran apóstol. El amor de Dios es útil para los que se arrepienten. Si no hubieran clamado a Dios, no hubieran podido recibir amor de Dios. Si me salva bien y si no, pues nada. Entonces, ¿para qué le salva a Dios, no? Hay que clamar a Dios. Por eso en la época de jueces, aunque tuvieron errores continuamente, pero al clamar a Dios, Dios les ayudó y les salvó a través de los jueces. Y esa historia continúa ahora también. Nosotros no siempre estamos haciendo bien la vida cristiana. A veces nos caemos en depresión o a veces encontramos con dificultades. En ese momento Dios nos envía motivos. A veces por un versículo me hace despertar y a veces escuchando testimonios o por una cosa que ocurre siempre en la vida cotidiana me da lecciones. Por eso nos despierta continuamente. Número 3. La manera de Dios. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Seguramente fue un alboroto total. De repente apareció la serpiente y el pueblo estaba totalmente desvanecido. Llorando por los muertos, llanto de los moribundos y también las personas que están alrededor
Seguramente fue un alboroto total. Y en ese momento fue creado el serpiente de bronce por el mando de Dios y fue anunciado la buena noticia: si mirare la serpiente, vivirá. Vamos a pensar cómo reaccionó el pueblo y cómo fue su consecuencia. Habrá gente que pensaba que ser mordido por la serpiente fue casualidad y habrá otro remedio para curarse. Los que sienten desesperación lo miraron. Los que creen la palabra de Dios simplemente lo miraron y fueron curados. Aunque tenían grandes heridas, pero creyendo en Dios y miraron a la serpiente de bronce, fueron curados. Decía a los que están moribundos: mira a la serpiente, vivirás. Esto es necio, ¿no? Pero si tienen un corazón humilde, un corazón de niños, esto no es un trabajo difícil ni es un trabajo necio, sino el trabajo más fácil. Como uno quiere pensar complicadamente, por eso no lo entiende, pero si tenemos un corazón humilde, moriré. Pero con un corazón de atrapar cualquier cosa para salvar, pues lo mirará y vivirá. Por eso en 1 Corintios 1, versículo 18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz de un lado ve como la locura y de otro lado ve como el poder de Dios. Vamos a pasar al siguiente. Hay personas que consideraron la palabra de Dios como broma. Ellos ignoraron la palabra de Dios y murieron. Las personas representativas son como los yernos de Lot. Y las personas que ignoraron la predicación de Noé murieron también. Ya no habrá más oportunidad. Con una sola vez y se acabó. Nuestra vida es una vez. El poder de la cura está en la palabra de Dios. Por eso, mirar a Moisés tampoco es correcto. Tener miedo y mirar a la serpiente, esto tampoco es correcto, porque tú tienes miedo y miras a la serpiente por si te muerde. Esto no sirve para nada. Después de este acontecimiento, el pueblo de Israel pensaba que el serpiente de bronce tenía poder, por eso le adoraron. Hasta el rey Ezequías, ellos lo llevaron con ellos y lo adoraron. Eran necios, ¿no? Porque la serpiente de bronce en sí no tenía poder, sino la palabra de Dios que dijo: el que mirare a la serpiente de bronce vivirá. Dios tenía el poder de cura. Cree en la palabra y mira, porque la persona que cree, mira, ¿no? La persona que no cree, los incrédulos, no mirarán. Mirará y vivirá. Es un modelo de la obra de Jesús. Modelo de la obra de Jesús. Diablo indica Satanás, el diablo. Ser mordido por serpiente y murieron. Esto significa que desde Adán eran mordidos por diablo y murieron. Ser mordido y son envenenados por la serpiente y muere. El destino está determinado. Poco a poco están muriendo. La serpiente de bronce en la asta indica a Jesucristo que murió y fue condenado por nuestros pecados. Por eso en San Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Esto significa que como Moisés levantó serpiente en el desierto, Jesús será levantado en la cruz, entre el cielo y la tierra, para ser condenado por nosotros. Por eso, cuando creemos en esto, que fue condenado por mí, me perdonó los pecados, me perdonó, cuando creemos en esto, obtenemos la vida eterna. El que ha mirado a la serpiente vivía, ahora hay que mirar a Jesucristo. La fe es creer en Jesús que murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Mirarle de corazón. Jesús cargó nuestros pecados y fue condenado todo el pecado por nosotros y murió. Creer en la promesa, la palabra de Dios. Creer es ver a Jesucristo a través de la Biblia. Aceptar el amor de Dios. La fe es algo personal. La persona que ha sido mordido por la serpiente no fue curado por su oración ardiente, ni tampoco fue curado porque le ha cuidado bien.
o porque alguna familiar ha visto la serpiente por él y fue curado, no. Y tampoco que los padres han mirado la serpiente y hijo fue curado. Esto no sirve para nada. El que ha sido mordido por la serpiente, esta persona, él mismo hay que ir a mirar a la serpiente para vivir. La fe es algo personal. Personal. El número 5, hay nuestra responsabilidad. Los que han mirado la serpiente de bronce y han podido revivirse, no hay que dejar otros morir. Uno ha revivido, pero ve que su familia está muriendo. ¿Cómo puede dejarlos morir? La forma de salvarles es difícil, no, es muy fácil. Miraron y vivieron, ¿no? Tampoco es, no es difícil, no es difícil. Mirar no es difícil. Los que están muriendo por su dureza del corazón o por su incredulidad, hay que intentar salvarles. Los vivos tenemos esa responsabilidad, como las atalayas tienen responsabilidad. Los que hemos recibido la vida eterna tenemos responsabilidad de predicarles. Las personas alrededor de mí están muriendo y no les predico, entonces esto no está bien, hay que predicarles. Hay que predicarles de todas formas. No hay que estar callado, hay que predicarles. Hay personas que están esperando nuestra ayuda. Tenemos que desempeñar nuestra responsabilidad que Dios nos ha atribuido. Dios nos ha prometido que estará junto con nosotros y que a través de nosotros mostrará su poder. Nos ha prometido. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables. Si yo he sido mordido y he revivido, tengo esa experiencia, y la persona que está al lado mía tiene el mismo problema, hay que predicarles. La evangelización es una gran responsabilidad que tenemos y es algo que debemos de hacer con todo nuestro esfuerzo. Este tema es muy simple pero muy importante, el mensaje que contiene. Pues en medio está escrito los versículos y las preguntas está escrito, pueden leer luego. Oremos juntos. Dios Padre lleno de misericordia y amor, gracias. Ante el Señor, ayúdanos a vivir con un aspecto correcto y desempeñar bien este trabajo precioso de profesores. Y antes de recibir este cargo, éramos personas que hemos recibido amor de Dios. Ayúdanos a no olvidar esto y que podamos vivir fielmente la vida cristiana ante Dios. Y también los alumnos que vienen ante nosotros, oramos por ellos y ayúdalos a tener una vida cristiana firme ante el Señor. Utilízanos